Eras geológicas. Las eras geológicas de la Tierra son las distintas unidades temporales formales en que se divide y organiza el tiempo geológico, o sea, la historia de la formación de nuestro planeta. Su duración se corresponde con cada era tema, que es el lapso en que tardan en formarse las rocas de una capa específica del suelo. Las eras geológicas son las unidades indeterminadas entre los eones geológicos y los periodos geológicos. Todo ello de acuerdo a la escala de tiempo geológico, manejada por los especialistas en la materia. Las eras geológicas se evidencian a partir de registro fósil y de la continuación de las capas sedimentarias de la corteza terrestre, y permiten clasificar y datar temporalmente los hallazgos que hagamos mediante excavaciones como fósiles, rocas o minerales. La duración de cada era puede ser muy variable, de unos pocos cientos de millones de años a casi 1000, dependiendo del caso. Arcaico. Eoarcaico. Es conocida como una de las subdivisiones del eón arcaico. Abarca entre los 3.600 a 4.000 millones de años. Al comienzo de esta era ocurrió el bombardeo intenso tardío, donde la era fue impactada por meteoritos. Terminando el intenso bombardeo, hizo aparición la vida en el planeta. Estos organismos se le denominan extremófilos, cuyo crecimiento óptimo se desarrolla a partir de los 100 grados. Los más afectados por estos meteoritos fueron la Luna, el planeta Mercurio y la Tierra. Podíamos encontrar una gran cantidad de puntos calientes y actividad volcánica. Es muy posible que a finales de esta época se formaran los primeros continentes constituyentes de la actual Ártica y Sudáfrica. Paleoarcaico. Abarca el espacio del tiempo entre 3.200 a 3.600 millones de años. En esta era fue donde se encontró y comprobó una de las formas de vida más antiguas, bacterias fosilizadas en esteras microbianas de hace 3.480 millones de años en Australia. La atmósfera se encontraba completamente libre de oxígeno. Algunas de sus características son: las bacterias en esta época podían autorreplicarse por medio de fisión binaria, un proceso que consiste en aumentar su tamaño y dividirse en dos organismos. Durante este periodo se formó el primer subcontinente llamado Valvara, aunque hoy en día este continente es clasificado como hipotético. El periodo mesoarcaico fue el tercer periodo que tiene la era arcaica. Empezó hace 3.200 millones de años y terminó hace 2.800 millones de años, teniendo una duración de 400 años. En este periodo, el clima y su atmósfera rondaban los 55 y 85 grados centígrados. Algunos de los eventos importantes que pasaron fue la aparición y el rompimiento de un supercontinente llamado Valvara. Ocurrió hace 2.800 millones de años. Este evento trajo consecuencias enormes. Algunas de ellas fueron formación de capa de hielo, aumento del oxígeno en la atmósfera, diferenciación de ecosistemas marinos y continentales. Neoarcaico. Abarca desde el 2800 hasta el 2500 millones de años. Entre los eventos que sucedieron durante esta etapa se encuentra la inminente fragmentación del supercontinente Valvara, el inicio de diversas orogenias y el surgimiento de organismos capaces de realizar fotosíntesis oxigénica. Los primeros seres vivos capaces de realizar este tipo de procesos fueron las cianobacterias. Durante esta era, el oxígeno fue un gas mortal para los organismos que no fueran cianobacterias. Los estromatolitos se encontrarían en mayores cantidades que en comparación con eras anteriores. Y es que tanto las cianobacterias como algunos organismos anaerobios serían los principales formadores de estas estructuras. Las etapas orogénicas, donde se provocaron diversos cambios al funcionamiento de la corteza terrestre. La atmósfera empezó a tener temperaturas cada vez más aceptables hasta que la vida pudiera desarrollarse sin ningún problema. La era proterozoica abarca desde 2.500 millones de años hasta hace 542 millones de años. Se caracteriza por tener un clima glaciar y una organización continental y de atmósfera diferente. Se divide en tres periodos: el paleozoico, donde encontramos organismos de cuerpos blandos; el supercontinente Panotia y la glaciación de tierra bola de nieve; el mesoproterozoico, donde a causa de la acumulación de oxígeno en la atmósfera se vuelve un gas tóxico para organismos anaeróbicos, dando paso a las primeras células eucariotas. También encontramos el supercontinente Rodinia. Neoproterozoico. Desaparecen los organismos anaeróbicos, dando como resultado a los organismos con respiración aeróbica. También podemos encontrar el supercontinente Columbia. El Cámbrico o el Cambriano es una división de la escala temporal geológica. Es el primero de los 6 periodos o series de la era paleozoica, llamada también era primaria. Este periodo abarcó un tiempo comprendido entre los 540 y 500 millones de años. La vida marina en este plazo de tiempo va evolucionando a un ritmo bastante lento, donde los mares eran predominantes pero organismos simples. Extinciones del Cámbrico se cree que fue debido a una regresión, un enfriamiento global y un vulcanismo.
aumento en la temperatura global de la Tierra, pasando de la Tierra bola de nieve del Precámbrico a la Tierra en condiciones de invernadero. El Ordovícico abarca desde los años 485 a los 443 millones de años. En este periodo, un día tenía 21 horas y no había animales en tierra firme por la escasez de oxígeno en la atmósfera. La extinción más antigua conocida en el Ordovícico tuvo lugar en una época en la que la mayor parte de la vida en la Tierra vivía en sus mares, enfriamiento y agotamiento del oxígeno en las aguas marinas. Un rayo gamma impactó sobre la atmósfera de la Tierra, destruyéndola, en parte y favoreciendo que los rayos ultravioleta del Sol entraran sin barrera alguna, matando el psicoplancton y el plancton, y los animales que vivían de ellos fueron diezmados por la falta de alimento. Esto causó cambios profundos en las corrientes marinas que afectaron la composición de nutrientes y la oxigenación de los mares. El periodo silúrico tuvo una duración de aproximadamente 24 millones de años, desde hace 443 hasta 416 millones de años. La Tierra presentaba unas características muy distintas a las que hoy se caracteriza. El clima era cálido y húmedo, con poca variación estacional. Los continentes estaban fusionados en un supercontinente llamado Gondwana, y la atmósfera era rica en dióxido de carbono y oxígeno, con niveles más bajos de oxígeno que en la actualidad. Se divide en 4 épocas: Llandovery, Wenlock, Ludlow y la Pridoli. Y hubo un enorme desarrollo de los primeros peces óseos y de la diversificación de los invertebrados marinos, además de que aparecieron las primeras plantas vasculares en la tierra firme. Sucesos importantísimos para dar paso a formas de vida nuevas. Y sin olvidarnos de que en este periodo pudimos apreciar la aparición de los primeros corales y arrecifes de coral, el desarrollo de las primeras comunidades de organismos marinos. El periodo silúrico trajo muchos cambios a la Tierra, y gracias a él, la vida marina y terrestre se diversificó. Se formaron depósitos minerales, y esto conllevó a la creación de suelos fértiles, y los primeros ecosistemas terrestres pudieron desarrollarse. El periodo devónico es una división del tiempo geológico que forma parte del Eón Fanerozoico, era paleozoica. Fue un periodo de gran diversificación y evolución en la vida de la Tierra. Duró aproximadamente 60 millones de años, desde hace 416 hasta 359 millones de años. El clima del periodo devónico era más bien cálido y húmedo, sin mucha variación estacional, y al igual que en el periodo silúrico, los continentes estaban fusionados en un supercontinente, llamado Gondwana, pero ahora ya existía una parte más, conocida como Laurentia. La atmósfera de ese entonces era rica en oxígeno y dióxido de carbono. Se divide en 3 épocas: Devónico inferior, Devónico medio y Devónico superior. Los eventos más significativos de este periodo son la expansión de los peces óseos y los primeros tetrápodos, también llamados anfibios primitivos, el desarrollo de las primeras plantas terrestres y los primeros bosques, la aparición de los primeros insectos y arácnidos, el desarrollo de las primeras corales y arrecifes de coral, y la formación de los primeros depósitos de petróleo y gas natural. Y gracias a este periodo en la Tierra se dio lugar a la diversificación de la vida marina y terrestre, la formación de depósitos minerales y la creación de suelos fértiles, y el desarrollo de los primeros ecosistemas terrestres. Carbonífero. El periodo Carbonífero fue un periodo geológico que se extendió entre los 359 y los 299 millones de años. Los continentes del sur permanecieron unidos, obligando al gran continente Euroamérica a colisionar. Esto permitió que la etapa orogenia en Europa y Norteamérica se extendiera. Todos estos pasos asentaron las bases para el origen de Pangea. En el Carbonífero habían 2 grandes océanos, que son el Pantalasa, el océano del planeta, y el Tetis, que se encontraba dentro de Pangea, la famosa O que se encontraba formada. La aparición de los primeros insectos alados, como la libélula primitiva, Meganeura moni, el crecimiento de anfibios depredadores parecidos a los cocodrilos actuales, la aparición de los primeros reptiles pequeños y ágiles parecidos a los lagartos, la formación de grandes extensiones de carbón debido a la acumulación de material vegetal bajo los mares, un clima tropical y húmedo con estaciones indistintas. El carbón es el verdadero protagonista en el periodo carbonífero, porque gracias a las temperaturas ideales y la disminución en el nivel del mar, hizo que proliferaran estratos y sedimentos de carbón por grandes extensiones de tierra, bajo las aguas continentales. La era pérmica, que duró 299-251 millones de años, fue un periodo de clima árido y extremos geográficos, cuando todas las masas terrestres se unieron en el supercontinente Pangea. La vida terrestre estuvo dominada por plantas coníferas y sinápsidos, precursores de los mamíferos. Al final del Pérmico ocurrió una extinción masiva que eliminó el 90% de las especies marinas y el 70% de las terrestres, preparando el escenario para la era de los dinosaurios.
Triásico. Abarca desde el 248 al 206 millones de años. Se divide en 3 temporadas, temprano, medio y tardío. En este periodo aparecen los primeros dinosaurios. También aparecieron los primeros mamíferos, aunque no lograrán expandirse hasta después de la desaparición de los dinosaurios. Pangea. El único supercontinente que existía lentamente se va separando. Este proceso empieza a conformar los continentes tal y como los conocemos en la actualidad, y a formar océanos y mares que hasta ese momento no existían, como el Océano Atlántico. Su clima era caluroso y seco, influenciado por la Pangea. Se termina con la extinción de los conodontos y reptiles placodontos, desapareciendo el 20% de animales marinos. Esto le benefició a los dinosaurios porque así permitió que se expandieran por toda la Tierra, adaptándose a ella. El Jurásico comenzó hace 206 millones de años y terminó hace 145 millones, es decir que tuvo una duración de 61 millones de años. Durante este periodo proliferaron y reinaron los dinosaurios. También se inicia la separación definitiva del único supercontinente que existía en el planeta Tierra, Pangea, de modo que los continentes comenzarían a derivar hacia sus posiciones actuales. En este predomina un clima principalmente cálido y húmedo. Aparecen las primeras aves y los primeros mamíferos. Proliferaban los bosques húmedos y los mares que están poblados por grandes depredadores. El periodo Jurásico se divide en 3 épocas o series: Jurásico inferior o temprano, Jurásico medio, Jurásico superior o tardío. El evento más importante de este periodo fue la extinción masiva o la caída del meteorito. Ocurrió al final del periodo Jurásico, dando inicio a la era Cenozoica. Algunas de sus consecuencias fueron el redujo de diversidad de tiburones, el plancton se vio muy afectado, la mayor parte de la vegetación se marchitó y se extinguieron más de la mitad de la fauna. El Cretácico fue el último periodo de la era de los dinosaurios, que ocurrió desde 145 y 66 millones de años atrás. Durante este tiempo, los continentes se separaron, aparecieron plantas con flores diversas, especies de dinosaurios. Al final del Cretácico, un asteroide impactó la Tierra causando la extinción masiva que eliminó a los dinosaurios y permitió que los mamíferos se convirtieran en la fauna dominante en la siguiente era. El periodo Paleógeno es el primero de los 3 periodos de la era Cenozoica. Este periodo dio inicio hace 65,5 millones de años antes de Cristo. El periodo Paleógeno está compuesto de 3 épocas que son Paleoceno, que empieza desde los 65 a los 54 millones de años, Eoceno, que empieza desde los 54 a los 38 millones de años antes de Cristo, y el Oligoceno desde los 38 a los 24 millones de años antes de Cristo. Durante este periodo se desarrollaron los mamíferos. Los estudios de fósiles muestran que dentro de unos 10 millones de años de la extinción del Cretácico ya existían unos 130 géneros de mamíferos. Estos incluían murciélagos, primates, roedores y ballenas, entre otros animales que ya conocemos hoy. Durante el Paleógeno continuó la fragmentación de las masas continentales hasta que la superficie de la Tierra adquirió el aspecto actual. El periodo Neógeno. El Neógeno es el segundo periodo que forma parte del Cenozoico. Este periodo comenzó hace 23 millones de años, finalizando hace 2.6 millones, es decir, tuvo una duración de 20.4 millones de años aproximadamente. El Neógeno se divide en 2 épocas principales, el Mioceno y el Plioceno. Las principales características de esta etapa son el acelerado desarrollo conjunto de mamíferos y aves y el mantenimiento estable de otras formas de vida, principalmente vegetales. Se dieron movimientos continentales significativos, destacando los de América, donde el sur y el norte del continente se fusionaron. En cuanto al clima, se produjo un progresivo descenso de las temperaturas, que culminó con las glaciaciones del Cuaternario, donde se produjo la aparición de los primeros homínidos. También se caracterizó por la elevación de las montañas y la bajada de los niveles del mar. El periodo Cuaternario es la última división temporal de la era Cenozoica. Se inició hace 1,8 millones de años, cuando culminó el periodo Neógeno, y se extiende hasta la actualidad. Este periodo se divide en 2 épocas: Pleistoceno, que inició hace 1,8 millones de años y culminó hace 10.000 años. Holoceno comenzó hace 10.000 años y se extiende hasta la actualidad. Este periodo se caracteriza por la evolución y expansión de los homínidos, ya que es el periodo donde apareció el Homo sapiens en la Tierra. También se caracteriza por la intensificación de los procesos geológicos relacionados con las glaciaciones. También la actividad volcánica ha sido importante en este periodo, pues contribuyó a la topografía terrestre con la formación de conos volcánicos y flujos de lava que han modelado la superficie de la Tierra.